¿Qué tal, jóvenes? Quiero compartirles este material, esperando que les sea de ayuda. Este está basado en la guía de estudio para ingreso a las instituciones de la DGETI, por ejemplo los CBTIs y los CETIs. Aquí aparecen las fuentes y los derechos. Los pongo porque en una parte de la guía dice que se puede reproducir siempre y cuando sea sin fines de lucro, que es como se los estoy compartiendo, y se cite a la fuente. Antes de iniciar, quiero dejarles por acá unas recomendaciones, posiblemente les sean de ayuda para prepararse para su examen. Aquí al final viene la guía o la liga para la guía interactiva del Ceneval. Hay algunas cosas que puedan servirles sobre esa guía interactiva para prepararse para su examen. Bueno, vamos a empezar con la competencia matemática. Aquí tenemos un primer problema que nos pide realizar operaciones con números enteros irracionales al resolver problemas. Un número entero, como ustedes ya saben, es el 1, el 2, el 3, el 4 hasta llegar a infinito, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4 hasta llegar a infinito y el 0, es decir, que no tiene parte decimal. Y un número racional viene de razón, es decir, son números que se pueden expresar en forma de un quebrado. Por ejemplo, 2 séptimos, 3 octavos, un quinto. Esos son números racionales. Bueno, aquí nos dicen que en una fábrica de automóviles que trabaja las 24 horas se arman diariamente 24 automóviles tipo sedán, 16 camionetas tipo sub, 12 camionetas tipo van, 8 camionetas tipo pick-up y 2 automóviles deportivo. Y nos dan una tablita con los costos de producción y precio de venta de cada vehículo. Aquí vaciamos los datos que nos da el enunciado y vemos que en total al día se producen 62 vehículos. Dice, cada año transcurrido posterior a su fabricación, el precio de venta de los vehículos disminuye una octava parte de su valor, es decir, pierde valor. A esta pérdida de valor anual se le llama depreciación. Y nos dice que la depreciación anual es de un octavo, ¿no? Un octavo del precio de venta. Ahora nos dice, suponiendo que en un día se vendan los vehículos en igual cantidad de los que se fabrican, ¿cómo se podría calcular la ganancia? Es decir, se fabrican 62 en un día y en un día se venden 62. Eso es lo que nos dice el enunciado. Y nos pide o nos pregunta cómo calcular la ganancia. La ganancia se calcula restándole al precio de venta el costo de producción. Al precio de venta le restamos el costo de producción y así obtenemos la ganancia. Entonces, ¿cómo podremos obtener la ganancia del día? Pues multiplicando la ganancia de cada vehículo por las unidades producidas, que son las mismas vendidas, y al final hacer la sumatoria de todos estos productos. Nos quedaría algo así como esto. Aquí tenemos los 24 automóviles sedán, el precio de venta, aquí le quité los 1000, aquí al final podrán ver que volví a multiplicar por 1000. Esto se llama factorizar o descomponer también. 185 menos 140 es la ganancia del sedán por los 24 que se vendieron, porque nos dice que se vendieron los mismos que se produjeron. Entonces con esta sumatoria podemos obtener la ganancia por día vendiendo el total de los vehículos. Ahora dice, si la fábrica trabajara solo 12 horas, ¿existe una forma de calcular cuántos vehículos se fabrican? ¿Cuántos se fabricarán en este lapso? Sustenta tu respuesta.
Como no nos dan un tiempo por vehículo, podemos suponer un promedio. Entonces, si en 24 horas se producen 62, en 12 horas se deben de producir 61, porque no tenemos un dato por vehículo producido, ¿no? Entonces, sacando promedios, podemos decir que en 12 horas se fabrican 31 autos. Esa sería la justificación. Ahora dice, ¿cómo se le puede calcular el tiempo de fabricación a cada vehículo? Bueno, si en 24 horas se producen 62 vehículos, entonces dividimos esas 24 horas entre los 62 vehículos y nos debe de dar el tiempo en horas que se lleva cada vehículo. Vuelvo a repetir, es en promedio porque no tenemos un dato por vehículo. Entonces, cada vehículo se lleva 12 sobre 31 de hora, o 12/31 de hora. Dice ahora, ¿cuál es el tiempo de fabricación de cada uno? Vamos a vaciar aquí los datos que tenemos de vehículos producidos por cada tipo, y sabemos que son 62. Vamos a llamar a la columna de las unidades armadas por día. Entonces el tiempo de fabricación va a ser igual a, o sea, las unidades armadas por día, por el 12/31 que ya obtuvimos, que es el tiempo de fabricación o de producción de cada vehículo. Nos está preguntando por el total del vehículo, por el modelo, no por unidad. Por unidad ya lo calculamos. Entonces, el sedán se lleva del día 24 autos por 12 sobre 31 de hora, se lleva igual a 288 31avos de hora. Hacemos la multiplicación de las 10 unidades de sub por el tiempo de producción unitario y obtenemos 192 sobre 31 horas. ¿Se puede simplificar? Se los dejo de tarea. La van 12 unidades por 12 sobre 31, tenemos el resultado. La pick-up 8 unidades por 12 sobre 31 y el deportivo 2 unidades por 12 sobre 31. Si al final sumamos todos los numeradores, vamos a obtener 744 sobre 31 es igual a 24, que son las 24 horas que trabaja la fábrica. Esto es una comprobación. En matemáticas, un problema es una cuestión en la que tenemos datos conocidos y tenemos que realizar operaciones para encontrar datos desconocidos. Entonces, resolver un problema es encontrar esos datos desconocidos, y comprobar la solución de un problema es por el método inverso, o generalmente es por el método inverso. Por ejemplo, una suma la comprobamos con una resta, o una multiplicación con una división. Aquí en este caso hicimos la sumatoria de las fracciones de hora de cada vehículo y al final corroboramos que nos diera las 24 horas que se trabaja. Dice, ¿cómo se puede calcular el costo de producción de la fábrica de una semana? En la tabla, si se acuerdan, nos dieron el costo de producción diario. Si ese costo de producción de cada tipo de vehículo lo multiplicamos por el número de vehículos producidos de ese tipo, tenemos el costo de producción por cada uno. Por ejemplo, el costo de producción que traíamos en la tabla original del sedán lo multiplicamos por 24, que son los del día. Ese será el costo de producción del sedán en un día. Si hacemos lo mismo con todos los autos y al final lo sumamos, nos va a dar el total del costo de producción en un día. Nos están preguntando por una semana, pues simplemente lo vamos a multiplicar por 7.
¿Sí? Aquí tenemos este dato, si quieren checarlo en la tabla. Bueno, aquí le falta un 0. Son 13.560.000. Aquí si gustan corregir. Son 13.560.000 por los 7 días, son 94.920.000. Ahora dice que si a lo largo de 5 días todos los vehículos que se fabrican en ese periodo se vendieran inmediatamente, ¿qué vehículo es el que deja más ganancia y cuál deja menos ganancia? Justifica tu respuesta. Aquí vamos a vaciar los datos de la tabla original, donde tenemos el costo de producción y el precio de venta. Bueno, aquí está lo que yo les decía. Si multiplican 24 por 140.000 más 16 por 250.000 más 12 por 310.000 y así, van a obtener 13.560.000, que es el dato que usamos en el inciso anterior. Entonces ya dijimos que la ganancia por auto es el precio de venta menos el costo de producción, así que vamos a tener para cada vehículo esta ganancia, es decir, 185 menos 140, 45.000, 320 de menos 250, 70.000, y así nos vamos. Número de unidades vendidas por día. Aquí nos dice que si a lo largo de 5 días todos los vehículos que se fabrican se vendieran inmediatamente, entonces quiere decir, producimos 24 sedanes por un día, por 5, pues vamos a vender 100 unidades, ¿no? 120 unidades. Aquí está por día. Vamos a llamarle A la columna de ganancia por auto y vamos a llamarle B al número de unidades vendidos por día de cada tipo. Entonces la ganancia en 5 días va a ser igual a esos 5 días por la ganancia de cada auto por el número de autos producidos en el día, es decir, por A por B. Hacemos el producto y el primero nos va a dar 5.400.000. Multipliquen 5 por A por B, 5 por A por B, y van a ir obteniendo los resultados de las ganancias en 5 días de cada modelo de auto. Aquí por simple inspección en matemáticas se refiere a que se hace por puro ojo, eso quiere decir simple inspección. Aquí por simple inspección vemos que el que más ganancia dejó fue la sub, dejó 5.600.000 en esos 5 días, y el que menos ganancia dejó en esos 5 días fue el deportivo, dejó 1.500.000. ¿Sí? Entonces, el que deja más ganancia es el sub y el que deja menos ganancia es el deportivo. La justificación, pues por simple infección, como ya dijimos. Se observa cuál deja más ganancia y cuál deja menos ganancia. Aunque individualmente el deportivo es el que deja más ganancia, en el periodo de los 5 días el que dejó menos fue el deportivo. Dice, ¿crees que si en un periodo de 5 días las ganancias aumentan o disminuyen para el vehículo más vendido? Justifica tu respuesta. Pues es obvio que sí se aumenta, ¿no? Porque entre más se venda, pues más se gana. Dice, ¿cómo se podría calcular y cuál es el nuevo valor de venta del auto después del primer y segundo años? Justifica tu respuesta. Ya vimos que cada año la depreciación es de 1/8 del precio de venta. Entonces, ¿cómo puedo calcular el valor del auto después del primer año? Pues, si hacemos el precio de venta igual a 1 y le quitamos 1/8, tenemos 7/8. Ese 7/8 lo vamos a multiplicar por el precio de venta. Nuevo valor en un año es el precio de venta por 1 menos 1/8, es igual al precio de venta por 7/8. Y en el segundo año, pues sería el precio de venta por 1 menos 2 por 1/8. Es igual al precio de venta por 6/8 o 3/4, ¿no? Como quieran representarlos. Dice, ¿después de cuánto tiempo la ganancia del vehículo se ve reducida a más de la mitad a partir de su fabricación?
Vamos a ver aquí los datos de la tabla original: costo de producción, precio de venta, la ganancia por auto que ya la calculamos, el precio de venta después del primer año, que va a salir de esta fórmula que tenemos acá, precio de venta por 7 octavos. Entonces la ganancia después del primer año va a ser el precio de venta después del primer año menos el costo de producción. El costo de producción es fijo, el costo de producción ya lo hiciste ahorita y no lo vendiste, lo vas a vender dentro de un año, el costo de producción es el mismo. Entonces vamos a obtener estos valores. 161.875 menos 140 nos da 21.875 y así nos vamos con cada uno de ellos y obtenemos la ganancia después del primer año. Dice, después de cuánto tiempo la ganancia del vehículo se ve reducida a más de la mitad a partir de su fabricación. Es decir, en su fabricación esta era la ganancia y en el primer año era esta la ganancia. 45 entre 2, que es la mitad, son 22.500. Aquí vemos que el sedán en el primer año ya se redujo a más de la mitad. 70.000 entre 2, 35.000. Vemos que la ganancia del sub ya se redujo a más de la mitad después del primer año. La van 90 entre 2, 45.000. Vemos que ya también se redujo a más de la mitad después del primer año. Ahora la pick-up 75.000 entre 2 nos da 37.500. Vemos que la ganancia después del primer año es ligeramente superior a la mitad para el caso de la pick-up. Y el deportivo 150.000 entre 2, 75.000. Entonces la ganancia después del primer año también es un poco mayor a la mitad. Entonces para la sedán, el sub y el van, dice que después del primer año se redujo a más de la mitad la ganancia. Y por simple inspección podemos ver que para los otros dos, si es la pick-up y el deportivo, va a ser a partir del segundo año, que es lo que pusimos ahí. Justifica tu respuesta, pues ya es lo que platicamos. Dice, ¿qué tipo de operaciones matemáticas utilizaste para resolver los incisos anteriores? Pues suma, resta, divisiones y multiplicaciones con números enteros y racionales. Acuérdense que los racionales son como 7 octavos, 6 octavos, 1 octavo. Vamos a ver. Inciso K. Completa la siguiente tabla utilizando la información que has ocupado previamente. Nos piden entero positivo y un ejemplo, pues son los 24 autos del sedán. Luego nos dice que 1 medio, que es, pues es un fraccionario o racional. 7 octavos es un fraccionario o racional. Menos 20.000 es un entero negativo. Y que pongamos un ejemplo de un fraccionario, pues vamos a poner el 1 octavo, que es la depreciación anual que nos indicaron al principio. Dice, la forma de hacer una operación matemática depende del tipo de número que se va a utilizar. Si es así, utiliza el siguiente espacio para explicar cómo se aplican las 4 operaciones básicas dependiendo del tipo de número. ¿Ustedes qué creen? Se las dejo de tarea. ¿Hay algún procedimiento para hacer los cálculos de los ejercicios anteriores de forma diferente? Sí los hay. Sí los hay, pero por el momento no los vamos a ver porque sería complicarlos un poquito. Dice, utiliza la jerarquía de operaciones, problema 2 o ejercicio 2. Utiliza la jerarquía de operaciones y signos de agrupación para obtener el valor numérico de una expresión matemática. Dice, lee la información y realiza lo que se pide. Lo que se te pide, aquí nos dice que Barbarroja quiere encontrar un tesoro escondido que se encuentra en una isla, pero necesita resolver ciertas expresiones matemáticas que se encuentran en el camino. ¿Ok? Entonces, esto consiste en ir resolviendo, por ejemplo, esta primera operación de manera correcta, y si nos da 40, jalaremos para acá, si nos da 70, jalaremos para acá. Y así, a donde lleguemos, hacemos la operación y si la resolvemos de manera correcta, el resultado es el que nos va a llevar a la siguiente elipse. Bueno, la jerarquía de operaciones, antes de empezar
La jerarquía de operaciones es un método que se utiliza cuando existen diferentes operadores. Existen signos de agrupación como los paréntesis, los corchetes, que son paréntesis cuadrados, y las llaves, que son, háganse de cuenta, un paréntesis así garigoleadito. Entonces los paréntesis van dentro de llaves y las llaves van, de corchetes, y los corchetes van dentro de llaves. Ahí hay una jerarquía. Primero se realiza lo que está dentro de paréntesis, después lo que está dentro de corchetes y al final lo que está dentro de llaves. Ahora, dentro de paréntesis, corchetes, llaves, o incluso si no hay signos de agrupación, esos se llaman signos de agrupación, se deben de realizar primero exponentes o potencias, raíces cuadradas, logaritmos, después divisiones o multiplicaciones y finalmente sumas o restas. Esa es la jerarquía de operaciones. No seguir correctamente o no saber aplicar la jerarquía de operaciones con toda seguridad los va a llevar a un resultado erróneo. Entonces, siguiendo la jerarquía de operaciones que les acabo de mencionar en el primer elipse, vemos que tenemos una multiplicación y una suma. Entonces, ¿se acuerdan? Paréntesis, llaves, corchetes no hay. Potencias no hay. Raíces cuadradas no hay. Logaritmos no hay. Hay una multiplicación, entonces debemos hacer primero la multiplicación. 5 por 7, 35, más el 5 que tenemos al lado, nos da 40. Entonces, aquí ya nos está diciendo la flechita hacia dónde vamos a ir. ¿Ok? Lo mismo, tenemos una multiplicación y luego una suma. Tenemos que hacer primero la multiplicación, 6 por 3. Luego le sumamos el 2 y nos da 20. 6 por 3, 18 nos da 20. Entonces ya nos está diciendo que bajemos hacia acá. Aquí tenemos un paréntesis. Entonces la jerarquía de operaciones nos dice primero lo que está dentro de paréntesis. Ahora dentro de lo que está en paréntesis, primero multiplicación, primero potencias no tenemos, raíces no tenemos, logaritmos no tenemos. Y tenemos una multiplicación. 5 por 3, 15. Con el signo negativo se vuelve menos 15. Menos 15 más 8 nos da menos 7. Menos 7 más 4 más 3 nos da menos 4. Aquí quiero creer que lo hicieron intencionalmente. Aquí hay un error. Porque aquí para que nos dé 6 no hay ninguna forma de que nos dé 6. Pero si hacemos 8 menos 5 nos da 3, y luego 3 por 3 nos da 9, y luego más 3 nos da 12, pero no estamos aplicando correctamente la jerarquía de operaciones. ¿Sí? Primero multiplicamos, después restamos, finalmente sumamos. Quiero creer que lo hicieron intencionalmente para que ustedes vayan dándose cuenta de la importancia de la jerarquía de operaciones y a lo mejor confundirlos un poquito, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que el 2 es correcto, aplicando mal la jerarquía de operaciones, entonces sigue esta. Aquí vemos paréntesis y corchetes. Como les decía, los paréntesis van dentro de corchetes y los corchetes irían después dentro de llaves. Entonces vamos a empezar primero con lo que está dentro de paréntesis y nos dice la regla, primero potencias. Bueno, 2 por 2, 4 por 2, 8. Es un 2 al cubo. Se convierte en menos 8. Ojo, si estuviera encerrado entre paréntesis el menos 2, entonces el menos 2 es el que tenemos que elevar a la potencia. Aquí el signo está aparte. Entonces primero elevamos el número a la potencia y luego lo afectamos por el signo. 2 por 2, 4 por 2, 8. Sería menos 8. Más 3 sería menos 5. Menos 5 por 4 nos da menos 20. Por el signo menos se vuelve más 20. Y con el 6 positivo sería 26. Aquí nuevamente vemos un error. Si hacemos 6 menos 4 nos va a dar 2. ¿Sí? Y aquí ya vimos que menos 8 más 3 nos da menos 5. Menos 5 por 2 nos da 10.
Igual quiero pensar que es para que ustedes corroboren y se den cuenta de la importancia de la jerarquía de operaciones. Entonces aquí, primero la potencia, después se resta, finalmente tercero se multiplica por el número que está fuera del paréntesis, al final se resta del 6 que tenemos y eso nos da el resultado. Yo aquí les sugiero que practiquen, invéntense números como ustedes quieran, hagan las operaciones a mano y comprueben con la calculadora. La calculadora no trae corchetes ni llaves, trae puros paréntesis. Entonces donde encuentren un corchete o una llave pongan un paréntesis. Ok. Entonces abajo nos dice, en la primera operación matemática, 5 más 5 por 7, ¿cuál es el resultado correcto? Explica por qué. Ya vimos que es 40, ¿no? Porque de acuerdo a la jerarquía de operaciones, para la operación indicada primero debe realizarse la multiplicación y después la suma. Dice, ¿cuál es la última expresión matemática que tiene que resolver Barbarroja? Es esta, que ya vimos que está mal resuelta. Si quieren resolverla, háganlo y se van a dar cuenta. De hecho, esto háganlo con la calculadora y se van a dar cuenta que no es este resultado. No es menos 10, es 26. Bueno, marca las expresiones matemáticas que te ayudarán a encontrar el tesoro escondido que se encuentra en la isla. Ya vimos cuáles son, ¿no? Aunque las últimas dos ya sabemos que están erróneas. Ordena los barcos del 1 al 4 de acuerdo al procedimiento que se debe seguir al realizar las operaciones matemáticas, es decir, la jerarquía de operaciones. Primero, lo que está dentro de paréntesis, llaves, corchetes. Desde adentro hacia afuera. Segundo, potencias y raíces. Tercero, multiplicaciones y o divisiones. Y finalmente, sumas y restas. Aquí nos ponen un ejemplo que dice, conforme a la jerarquía de operaciones, resuelve el siguiente ejercicio. Dice, ¿qué es lo que debes de resolver primero? Potencias, llaves, corchetes y circulares desde lo más interior hacia lo más exterior. Eso es lo que hay que hacer primero. Entonces, aquí tenemos 6 menos 5, 1, más 1. Ya estoy haciendo lo que va dentro del paréntesis. Igual pude haber hecho primero las potencias y las raíces a la vez, pero estoy yéndome primero al paréntesis. Aquí vemos que la potencia y el paréntesis no afectarían en nada a lo que acabamos de hacer. Bueno, dice, realiza todo el procedimiento. Bueno, ya vimos que primero lo de los paréntesis, luego vamos a seguir paso por paso. Ya cuando ustedes lo manejen esto lo van a hacer súper rápido. Estas son las llaves que les decía. Corchetes y paréntesis. Entonces 1 más 1 es 2, ya nos deshacemos del paréntesis porque ya hicimos todas las operaciones que contenía. Después, 4 por 2 es 8. Después, tenemos el siguiente paso. Después, sacamos raíz cuadrada. Y la potencia. Y finalmente tenemos sumas y restas. Entonces, como nos dice la regla, primero lo que está dentro del corchete. Y finalmente lo que está dentro de la llave. Menos 5 menos 7 da menos 2. Afectado por el menos 2 nos da más 2. Restado del menos 4 o sumado con el menos 4 nos da menos 2. Entonces, ¿qué es y para qué nos sirve la jerarquía de operaciones en la vida cotidiana? Ya vimos qué es. Y ahí les dejo de tarea que piensen para qué nos serviría en la vida cotidiana. ¿Cómo se resuelve la jerarquía de operaciones? Pues eso ya lo vimos cómo se resuelve, ¿no?